Hay dos frases a mí que me llamaron la atención. Una de la autora Mandoki, me pareció súper chévere, que dice, la estética es la manera en que la naturaleza se excede a sí misma en la evolución. Digamos que frente a eso, que ya lo habíamos hablado nosotros, la creatividad tiene ahí un punto importante. En este libro de Sheldrake dice que mediante la creatividad evolutiva comienzan a existir nuevas pautas de organización. A través de la repetición, esas pautas se vuelven cada vez más rituales si se les favorece la selección natural. Los hábitos ya establecidos de la naturaleza, la cultura y la mente proporcionan el contexto en cuyo seno se produce la nueva creatividad y en el que Claro. las nuevas pautas se someten a la selección natural. Digamos que entra en ese discurso donde asemeja la vida con los procesos creativos, con el aprendizaje, con la cultura, con la sociedad misma. Sí, claro, porque esto, pues es que Mandoki lo dice, y es que son dos características, lo biosemiótico y lo evolutivo, que son estrictamente biológicos y son los que dan origen a toda la vida y a su propio comportamiento. Esta semiótica, esta biosemiótica me parece supremamente interesante porque de verdad no solamente es la forma, uno se fija por ejemplo en las plantas, sino, o sea, solamente si tienen flores o le llama la atención un tipo de flor. Hay gente que le gusta, por ejemplo, a mí me gustan los cartuchos, son supremamente sencillos, pero fisiológicamente son muy complejos. Otros les gustan los girasoles, cuando los girasoles no es una flor, sino son miles de flores en una sola. Entonces uno nota que ese tipo de criterios o de características de la vida son tan particulares que cada ser vivo tiene su propia estética y no solamente desde esa concepción humana de una percepción. Sí, que esa es la ventaja de, que eso que dice Manuel sería la ventaja de superar como ese discurso tradicional de la estética, donde pues digamos que lo estético estaba considerado a partir de lo útil y lo bello, y de alguna manera desconoce pues otros elementos que están alrededor de, de lo que es lo bello y de lo que sería lo útil. O sea, a veces se vuelve, digamos, la estética tradicional siento que tiene un carácter que objetiviza ese criterio estético, le busca una utilidad y de alguna manera pues se pierde la expresión estética que tiene en sí misma. Por lo menos en el arte, en educación artística específicamente, esa discusión se ha dado muchísimo en los últimos años, o sea, pero es una discusión de 30, 40 años para acá, donde ya se superó el utilitarismo, porque entendemos el utilitarismo como ese artista del mecenas pues del siglo XVII al que le pagaban para componer una pieza porque se necesitaba para la inauguración del castillo X y ya. Mientras que el arte hoy es más está más al servicio de la expresión. Y como está más al servicio de la expresión, está más ligado a la experiencia. Y como está más ligado a la experiencia, pues le apunta más a esos ejercicios significativos para cada persona, más allá del resultado y más allá de si cumple o no cumple con los cánones de la sociedad. Que es el hecho de que no se busca entonces homogenizar o jerarquizar, sino que al contrario, lo que se busca es una autonomía. No se busca que todos los individuos sean iguales o que piensen lo mismo o que quieran lo mismo, sino que prime la autonomía a partir de esa creatividad y esa experiencia personal. Yo creo que en esa medida, pues la propuesta o la discusión que lanza Denis sobre la decolonialidad estética, pues no solamente aplica para Latinoamérica, sino para el mundo en todas sus expresiones artísticas. En la misma Europa actualmente han surgido expresiones artísticas que pues son emergentes y que pues no tienen la suficiente acogida porque pues todavía siguen rigiendo ciertos cánones, pero es allí donde lo decolonial pues tiene que ser visto de manera mucho más amplia porque pues permite y le da cabida al mundo en sus expresiones sin que una u otra se imponga. Yo creo que tiene mucho sentido el hecho de que nosotros, como Rizoma, propongamos las cuatro esferas o las cuatro dimensiones, aunque no estamos fragmentando, pero
sabemos que esta correlación o esta interacción entre estas cuatro hace que los seres humanos de verdad sean autónomos y sean armónicos y quieran la vida, ¿no? O amen la vida, llamen su vida. Entonces, cuando ya vemos al ser humano de otra manera, porque nuestra concepción de mundo, de realidad es otra, por supuesto que podemos interactuar de otra forma. Entonces, digamos, yo lo que siento es que al cambiar la mirada de la estética, al leer la estética no desde la percepción de lo bello, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo que sea, al cambiar la mirada estética, se transforma no solo la mirada frente al arte, sino también la mirada frente al mundo como tal. Como la naturaleza en sus diferentes expresiones, pues también nos habla estéticamente y nos muestra que puede haber una relación armónica entre pues, el mundo y los seres vivos y la humanidad. Entonces, creo que pues eso hace parte como que de esas nuevas expresiones emergentes estéticas donde lo natural tiene mucho que decirnos, nos muestra pues una belleza que es mucho más trascendente que de pronto lo que usualmente se nos ha enseñado como bello en el contexto, por ejemplo, de la escuela o del mundo de las artes. O sea, hasta qué punto de verdad para mí algo estético, desde mi punto de vista, sería algo que me haga reflexionar, que me ponga a pensar en esa situación. Por eso les decía si eran criterios, expresiones o eran simplemente percepciones. Yo creo que la estética no es un criterio, porque si es un criterio es simplista. Creo que le apunta más a la oportunidad para reflexionar. O sea, creo que la estética nos permite eso. Al pensarnos la estética nos permite reflexionar. O uno puede crear esos criterios, o es necesario que los haya, o no. O deben estar establecidos. ¿Por quién o para qué? Porque en una de las citas que trae Varela dice que uno de los problemas de la cultura es que ha separado el cuerpo de las representaciones. O sea, ha caído como en ese dualismo cartesiano cuerpo-mente, donde la representación que tiene que estar dada por unos estándares específicos, pues si no los cumple, si no hay un mundo preestablecido por una mente preestablecida, que en este caso sería como la cognición de un mundo, pues este no sería válido y pues de alguna manera se opone a todo el discurso de la complejidad que pues no busca representaciones estáticas. Entonces la complejidad creo que es mucho más abierta y seguramente hay unos criterios de validez, pero que los determina el individuo, que no tienen que estar sujetos a unos estándares tan generales. Pues ahí está la discusión, porque si no también caeríamos en un relativismo donde pues, cada quien opina lo que quiere y todo es válido, ¿no? Esa es la otra arista que surge. Ese es como un cuadrito comparativo de simplicidad y complejidad a partir de toda esta discusión. Y sí, me parecía curioso, sí, precisamente, y por eso volví a lo de los criterios, porque decía que la modernidad o simplicidad es metódica, siempre se fundamenta en teorías de paradigmas y que condiciona las posibilidades, ¿sí? Mientras la complejidad tiene mucha más libertad, ¿sí? No tiene criterios, no tiene jerarquías, es reflexiva, es autónoma, ¿sí? Tiene un orden generativo, lleva al azar o puede conllevar al azar, habilita interrogantes y posibilita paradojas. A raíz de este curso, el otro día me vi una entrevista completa que le hicieron a la Tigresa de Oriente. Antes no me lo soportaba porque no le veía sentido, porque había toda una valoración estética de su trabajo sobre, así había una valoración que yo determinaba a partir de criterios, pero esta vez que digamos que me permití verla y escucharla con las gafas y los oídos de la complejidad, le encontré mucho sentido. O sea, ella tiene un discurso súper decolonial de su propuesta, y entonces uno dice, bueno, así como muchos artistas, uno encuentra canciones súper geniales con una letra súper genial de un artista, pero hay otras que uno dice nada que ver, pues en esta señora también las hay,
Y hay algo interesante porque ella decía que ningún artista del Perú tiene los seguidores que ella tiene 14 millones de seguidores, entonces es porque pues hay unas propuestas que a pesar de que sean emergentes, pues tienen acogida por aquellos que lo tradicional o los Grammys o lo que reconocen los Grammys, pues a ellos no les dice nada, pero la Tigresa de Oriente les dice mucho. ¿Qué pasa con los youtubers? ¿Qué pasa con los tiktokers? ¿Qué pasa con esta gente que se mueve en Instagram mostrando desayuné, almorcé? O sea, ¿cuál es la apuesta estética allí? ¿Qué están comunicando? ¿no? Lo mismo que está comunicando la Tigresa del Oriente, más allá de su discurso de colonial, que no se lo conozco, pero es que lo que yo conozco de ella es un ejercicio, digamos, ya hablando como mujer, de degradación de la mujer, de exponerse como objeto sexual. O sea, hay una cantidad de cosas ahí en su discurso que lo que ella está comunicando a mí no me hace resonancia. Más allá de la música, más allá de lo sonoro y pues de esta cumbia peruana ahí, sí, más allá de eso. En cambio, sí hay expresiones del folclore peruano que con los mismos géneros comunican otras cosas. Porque yo creía o bueno, es lo que siento que ha determinado esto de cognición estética, de mi parte, a ser como más abierto frente a eso. Porque de por sí yo era muy descalificante con todo aquello que como que no entraba dentro de los estándares de lo mandado por Occidente, ¿no? Pero entonces yo digo, bueno, esto recoge los sentires, cosmovisiones de una cantidad de gente que sí le encuentra sentido, que le encuentra todo un valor significativo que pues nosotros no podemos ver. Pero yo creo que esto debe ir mucho más allá. Hay algo que dice Denise de naturalizar el conocimiento y debe ser eso. O sea, yo lo pienso como docente y lo pienso como persona y como ser humano, que eso es lo que realmente la gente debe valorar, lo que realmente es la vida y cómo mantiene la vida y cómo se sostiene la vida. Sí, yo puedo ver un video, perfecto, pero a veces no es lo mismo ver un video a vivirlo, a tener la experiencia. Yo me acuerdo que una vez vi ballenas en Ecuador, estaba solo, de verdad que me salieron lágrimas. Qué emoción tan impresionante. Fue supremamente hermoso y eso que solamente quedó para mí y fue una expresión y eso es realmente lo que uno tiene que vivir. O sea, la experiencia tiene que ser vital y debe ser de vida, de uno para uno. Digamos, yo escogí el doctorado por eso, por esa visión que era completamente diferente, por ese holismo que de verdad debe ser lo que prime. Ahí digo, esa es tu estética y el tema es que puede que tú no lo hagas consciente, pero sí te cambia. O sea, la música que escuchas, las películas que eliges, las obras de arte que observas, el teatro, la literatura, eso te transforma necesariamente. Entonces volvemos a lo mismo. La estética no le apunta a esos criterios, sino le apunta a las experiencias vitales. Y si son experiencias vitales que te transforman, entonces te permiten aprender. Pero sí puede ser en esa línea que ustedes dos mencionan, y es que definitivamente, independiente de la tendencia o del modelo que se esté presentando a nivel estético, lo importante es lo vital, o sea, que realmente pues toque la vida, o sea, si yo siento, si a la Tigresa de Oriente eso para ella es vital y sus seguidores, pues, hombre, pues que fluya el arte entonces. Y en esa medida todo tipo de expresión que pues realmente pues busque también armonía. Habría que mirar aquello que vaya en contra de la vida, ¿sí? Y pues sobre eso sí de pronto oponernos. Yo aprendo escuchando y leyendo, digamos que si me fuera a remitir a los sentidos. No soy tan visual, soy muy auditiva. Tengo muy buena memoria, entonces para mí es muy fácil establecer correlatos con cosas del pasado. Digamos que el tema de la historia para mí es súper importante, tanto mi historia vital como la historia de las relaciones, de lo que aprendo, de lo que sí. O sea, yo me acuerdo de muchos detalles, mi memoria es muy episódica, entonces me acuerdo de los detalles y me acuerdo de cómo aprendí en ese momento, sí, no sé, las nubes, me acuerdo que las nubes, la profe de quinto nos llevó a una caminata al parque tal y vimos, o sea, mi memoria es súper episódica.
¿Mm? Esa es mi manera de aprender. No es tanto, yo no soy de repetir, me aburro rapidísimo. Mis periodos de atención son de 10 minutos. Por eso conversando aprendo. Pero en una clase, no, en una conferencia a mí me cuesta mucho. Por eso siempre tengo que estar dibujando o estar escribiendo, porque si no me duermo y no aprendí. No, pues sí, no, pasó la conferencia, pero yo no estuve. Si no estoy tomando notas, me perdí. Listo, ¿cómo aprendo? No, yo creo que aprendo de todas, de muchas maneras. Los sentidos para mí son un canal impresionante. Por olores, por colores, a mí me gusta mucho. Sí, soy muy visual con respecto a eso. Para aprender lo visual se me facilita muchísimo. Pero igual, como decía, sí, esos olores o no sé, el tacto, absolutamente todo. Creo que me parece que tengo muchas formas de aprender, hasta como les decía hace un rato, veo una película y puedo rememorar una cosa, puedo ponerme en el papel de esa persona. Por eso de pronto me gusta mucho la bioética, el hecho de pensar de qué podría ser o cómo lo podría hacer. Yo creo que soy como creativo. Pues sí, sí, en mi labor y todo trato de que todas las cosas sean nuevas, que sean de verdad así como emergentes. A ver, sea completamente diferente a todas las cosas, porque yo creo que eso hace que uno mismo se vaya creando día a día. Eso creo yo. Yo soy, o sea, para mí fundamental, los otros son fundamentales para el aprendizaje. Yo aprendo mucho de los demás, o sea, en la interacción, el diálogo que tenga con los otros, por eso soy también como muy auditivo, pero me gusta aprender y ser lo más independiente posible. O sea, eso que he aprendido, me gusta hacerlo después a mi modo, a mi estilo, ponerle pues como mi sello personal. Y de pronto, pues lo tengo desde la experiencia laboral en el colegio, pero también, por ejemplo, aquí en la finca, pues yo soy de ciudad, pero por momentos tengo más conocimientos y más manejo del campo que personas que viven aquí en el campo. Entonces, aquí hay gente que pues no sabe vacunar una vaca, no sabe ayudarle en el parto cuando tiene dificultades, o los cultivos. Me gusta tener en cuenta, por ejemplo, las fases de la luna para cultivar. En este tiempo he estado en un proceso de cultivo. Estaba también en una construcción, entonces para cortar la madera también tuve en cuenta como esos detalles que, por ejemplo, para el campesino en su momento eran muy dicientes, pero que para el campesino de hoy a veces se volvieron mitos. Dicen, no, pero eso de cortar madera se puede cortar en cualquier momento. Necesitaba unas palmas y pues esas palmas uno le pregunta a los mayores y ellos le recomiendan a uno cortarla en menguante, pero uno le pregunta a alguien más joven y pues ya ha perdido como ese sentido. Y me gusta pues muy en esa línea, ¿no? A aprender de los otros y tener después mi propio sello y bregar a hacerlo mucho mejor de lo que he aprendido.